Tiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Mariel Fornoni, Federico Aurelio, gracias por estar. Gracias a vos, Eduardo. Les hago una pregunta y la dama abre, por supuesto. Yo decía en la apertura, no me gusta ser autorreferencial, pero me vino la idea de la cabeza. Va a haber como una frontera en este tiempo político. La economía va a condicionar más que nunca la política. ¿Lo ven así o lo ven de otro modo? No, a ver, yo creo que la venía condicionando ya la política, ¿no? Y me parece que el tema hoy pasa por la economía y ya pasa desde, yo te diría, mediados del año pasado. Me parece que hay muchos temas que preocupan y fundamentalmente tiene que ver con la economía, y creo que hay un punto de inflexión que se dio, yo te diría, a partir de diciembre, enero del año pasado, que es cuando... Reforma previsional. Con la reforma previsional, y que de alguna manera, no sé si fue un cambio en la economía, pero sí fue un cambio en las expectativas que había sobre la economía. Entonces me parece que ese fue el punto de inflexión. El gobierno fue muy hábil, digamos, desde que asumió este gobierno, en venir apostando a que las expectativas se mantuvieran altas. Entonces la gente seguía apostando a que este era un momento difícil, pero que las cosas iban a andar mejor. Bueno, me parece que ese fue el quiebre donde la gente empezó a ver que quizás las cosas no iban a andar mejor, y todo estaba anclado en eso. Entonces me parece que ese fue el quiebre donde la economía empieza a tener empieza a ser vista de otra manera, ¿no? O sea, frente a una economía que la gente pensaba que iba a ir mejorando, a decir, bueno, probablemente no mejore. Y frente a una situación que no se daba habitualmente, y era donde la gente creía que su situación personal dentro de lo económico era mala, pero que esto era en función de que iba a redundar en una mejora de la economía general del país, eso tampoco se dio, y entonces, claro, bueno, el pesimismo empezó a crecer. Bueno, si en nuestras mediciones las problemáticas económicas, el principal problema de los argentinos son las problemáticas económicas que llegan casi al 60%, principalmente la inflación, después también está la desocupación, pobreza y demás, pero pocas veces se concentraron en un porcentaje tan grande como principal problemática de los argentinos la cuestión económica. Con lo cual no es ahora el acuerdo con el FMI que va a tener el aspecto económico una relevancia adicional. Va a ser otro factor más por el cual todos los argentinos estamos absolutamente pendientes de cómo evoluciona la situación económica del país y cómo evoluciona nuestra situación económica personal. En el marco de lo que contaba Mariel, ¿no? De una valoración muy negativa de la evolución de los años recientes, del presente y de la perspectiva futura. Y a ver, director, tenemos ahí para ilustrar un gráfico con la evolución de la gestión del presidente Mauricio Macri. Sí, es una síntesis del último periodo de tiempo que empieza, el primer punto es previo a las elecciones del 2017, previo a las primarias del 2017, donde tenía un saldo equilibrado levemente negativo. Ahí tuvo un crecimiento favorable a partir del buen resultado de Cambiemos, tanto en la primaria como en la elección general de octubre, que termina con un saldo favorable de casi 8 puntos en noviembre del 2017, y ahí vino el sacudón, el primer sacudón de caída, que fue en el mes de diciembre, en ocasión de la ley de reforma previsional. Digamos, estaría ubicado hoy en 40 puntos más o menos. 40 puntos, claro. Dentro de el rango de entre 40 y 50 puntos que hemos visto desde el inicio de la gestión Macri a hoy está en los valores del rango bajo. Mariel, el tema vos dijiste, el gobierno fue muy hábil en construir las expectativas. Bueno, ha habido evidentemente no digo fracaso, pero hay mucha gente que se siente defraudada porque esas expectativas no se han cumplido. ¿Vos crees que hay margen para reconstruir ese nivel? Porque, a ver, uno tiene la sensación que señales duras de la economía en el año y medio que resta, año cortito que resta para votarse, difícilmente haya. Ahora, sí.
A ver, en realidad yo digo fue hábil para ir renovando las expectativas, porque también todos nos acordamos cuando el gobierno asume ya con un riesgo, que las expectativas eran altas. Entonces, cuando las expectativas son altas, después vos tenés que estar a la altura de esas expectativas, y la realidad es que la situación era muy complicada y el gobierno no lo había blanqueado, digamos, esto de que la situación era tan complicada. Nunca Sin embargo, lo blanqueó muy tarde y mal. Sin embargo, vos fíjate que más allá de que se hablaba del segundo semestre y que el segundo semestre no llegaba, esa etapa la superó y volvió a generar expectativas. Sí. Y después con la elección se volvió a generar expectativas. Entonces, por eso digo hábil, porque ha ido llevando la situación. Probablemente, y bueno, y esto sería la expectativa, ¿no? Que ahora con este programa del fondo, más allá de lo que el fondo significa para la población en general, Sí, que no tiene muy buena prensa. No, es decir, pero yo creo que está más... Yo tengo la sensación que siempre eso está más circunscripto al círculo rojo, digamos, por llamarlo, dentro del cual nos incluimos nosotros, que al hombre común, ¿no? Totalmente, pero eso probablemente pueda ir también dentro del marco de un cambio de programa económico, donde vuelvan a replantearse metas, donde vuelvan a replantearse una serie de cuestiones que vuelvan a generar expectativas. A ver, director, ponga, mientras Fornoni termina de dar la explicación, hay una placa de Management Afit, aquí está. Esto es índices de optimismo político y económico. Sí, a ver... me parece bárbaro que me acerquen el monitor. Yo tengo igual acá. No, esta hora ya mira pero esos claro, en la parte superior vemos la línea de evolución del optimismo político. ¿no? Y que después estaría en este momento en 32 puntos. Sí, nosotros lo que vemos, a ver, para graficarlo en una frase, ¿no? Porque son muchos puntitos para esta hora, pero lo que vemos es que el político tuvo más altibajos que el económico, más allá del económico empezó más bajo, el político tuvo más altibajos en función de que a veces el gobierno parecía dar señales de que las cosas iban bien y a veces no tanto. Y por ahí también desde lo económico, digamos, lo que uno ve es que sí es clara la diferencia entre las expectativas y la valoración de la coyuntura, ¿no? Entonces, ahora, si cuando las expectativas estaban números muy altas, sí. Y teníamos una diferencia donde las expectativas estaban casi 15 puntos por encima de la valoración de la coyuntura, hoy esa brecha se achicó a 3 puntos. Pero ¿no? está bien, pero me parece que la valoración más o menos está en el mismo nivel, ¿no? La política económica. La política empezó más alta y ahora está más baja, y la económica empezó más baja y se mantiene más constante. Pero digo, el índice se compone de las expectativas y de la valoración de la situación, de la coyuntura, digamos, de la situación actual, y uno lo que veía era que las expectativas estaban mucho más altas que la situación actual y ahora están muy juntitas. Bueno, no, nada. A vos te quería preguntar, ¿alguien capitaliza esto? Digo, objetivamente hay una pérdida del gobierno, hay una pérdida del que está en el poder. ¿Alguien está capitalizando? ¿Hay alguna novedad en lo que tienen ustedes? No hay un dirigente que se destaque en un crecimiento de imagen o un crecimiento de la intención de voto importante. Sí es cierto que el gobierno, al perder un poco la confianza de la sociedad, pierde algo de intención de voto y por lo tanto la oposición en su conjunto se beneficia porque había quedado la imagen después del resultado 2017 que Cambiemos podía renovar fácilmente en el 2019 su mandato presidencial, inclusive ganando en primera vuelta, y hoy es un escenario que sigue siendo probable, pero es más complejo en este contexto de desconfianza de muchos argentinos de la gestión de Mauricio Macri. Y al caer algo el gobierno, el líder de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner, que mantiene su intención de voto, inclusive ha crecido un par de puntos en nuestras últimas mediciones, mejora relativamente respecto a Macri. No es que ha crecido Cristina Fernández de Kirchner los 4 o 5 puntos que puede haber perdido en intención de voto Mauricio Macri, pero al haber caído Macri relativamente están más cerca, ¿no? Digamos, de lo que nosotros llamamos, bueno, ustedes también, digo, el peronismo dialoguista, ¿asoma alguien o es todavía una nube grande? No, todavía no hay ningún dirigente. No hay grandes diferencias de nivel de imagen entre los principales candidatos que se hablan que pueden ser potenciales presidentes, ¿no? Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Massa, Urtubey,
el mismo Randazzo, tienen entre 35 y 40 puntos de imagen positiva. Lo que pasa es que hay dos de ellos, que son Macri y Cristina Fernández de Kirchner, que fidelizan en voto mucho mejor que los otros dirigentes. Hoy por hoy nosotros visualizamos que dentro del espacio opositor es muy distinto el posicionamiento que puede tener un peronista no kirchnerista, que cuando se le presenta a ese mismo peronista, a ese mismo candidato, llámese Massa,